Vamos a recapitular brevemente el caso. Un pequeñuelo de 10 años previamente sano, originario de aquí, de Tlaxcala, San Pablo del Monte, con un cuadro que inició en agudo a mediados de octubre, por la mañana. Se encontraba jugando, de repente se observó que presentaba astenia, vómitos, crisis convulsivas, 2 minutos de duración, 5 minutos de positral, posteriormente nuevo evento de las mismas características del primero, y las características fueron unas crisis epilépticas, tónicas en miembros superiores y de musculatura mandibular, incluso se mordió la lengua, sangró. Después de ello, pues desorientación y pérdida de la interacción con el medio. Entonces, se perdió ahí tiempo valioso porque en esta circunstancia se presentó en la mañana. A nosotros nos llegó por la tarde, ya varias horas después, perdimos tiempo valioso de tratamiento, pero fueron las circunstancias en que, pues el retraso, ¿no? A lo mejor ignorancia de muchas partes, se perdieron horas valiosas de manejo. La circunstancia neurológica aguda, pues hacía imprescindible un control de neuroimagen. La neuroimagen ideal, pues es la tomografía. ¿Y qué observamos en la tomografía? Pues hay varias cosas relevantes que ver aquí. Lo más llamativo, pues es la dilatación del sistema ventricular. Se observan los conos temporales de los ventrículos laterales en los cortes más bajos, con hiperdensidad en su interior del lado derecho, asimismo hiperdensidad que ocupa el cuarto ventrículo, y un poco más arriba en cortes, pues observamos hiperdensidad que llena totalmente el tercer ventrículo. También llama la atención que esta situación de sobredistensión de ventrículos genera ya una compensación en el volumen intracraneano, porque observamos que en la convexidad se pierden los surcos, lo que se considera está evacuando el líquido cefalorraquídeo de forma compensatoria, y se observa hipodensidad que rodea al sistema ventricular, derivado de la presencia de edema intersticial. En este momento el tipo de edema que tenemos, pues, es intersticial por el aumento de presión en el sistema ventricular. Bien, cortes más altos, pues observamos más datos de hidrocefalia con aumento en aspecto de globo de los ventrículos laterales y contenido hemático en su interior. En ventrículos laterales, pues alrededor de 75% de su capacidad, y además al ser alcanzado el tercer ventrículo, que también está completamente ocupado. Bien, observamos muy bien en el corte sagital que es una hemorragia que se encuentra en la región talámica, y que en esa ocasión, bueno, las hemorragias espontáneas, pues ya hemos visto como 50 repasos de ello, ¿no? Pueden ser parenquimatosas aisladas y pueden abrir hacia espacio intraventricular o hacia espacio subventricular. En este caso, abrió hacia espacio intraventricular en su totalidad y generó una hidrocefalia obstructiva. Ahí se ve muy bien cómo delimita perfectamente el cuarto ventrículo, la sangre, es el triangulito de la ocupación completa. Se ve la ocupación completa del tercero y sangre en ambos ventrículos laterales, con dilatación de los mismos y el aspecto globoso, ¿no? de todo el sistema. Bien, nos encontramos ante una hidrocefalia aguda que resulta ser una urgencia neurológica ante el deterioro neurológico del paciente. ¿Cómo sacamos el índice de Evans? Pues recordando que es uno de los criterios diagnósticos de hidrocefalia, en donde debe de ser menor a 0.3. ¿Cómo lo sacamos? Con el diámetro, la distancia que hay entre ambos cuernos anteriores de los ventrículos laterales, que consideramos como la línea A. En este caso, en el caso del paciente, en este corte a nivel de los conductos del morro, el drenaje de los laterales hacia el tercero.
Observamos un diámetro de 4.99 centímetros y si tomamos el diámetro máximo del cráneo, tenemos una longitud de 12.88. Entonces vamos a hacer el ejercicio, la ecuación, tendríamos que dividir 4.99 entre 12.88 y nos da un índice de EVA de 0.38, criterio de hidrocefalia, y de igual forma pues los demás datos radiológicos que comentamos, el aspecto globoso, la presencia de los cuernos temporales de los ventrículos laterales, que se ven perfectamente bien, desde los córtex bajos, que habitualmente pues no se deben de ver. Y además pues la disminución de la densidad periventricular, que sugiere el edema transependinario que también se presenta en este paciente, que tampoco debe de estar presente, así como el aspecto globoso del sistema ventricular. Bien, ya observamos la situación del paciente, un paciente con deterioro neurológico agudo y hallazgos tomográficos de hidrocefalia derivado de una hemorragia intraventricular severa, ¿no? Importante. Entonces, ¿qué es lo que originó la hemorragia? Pues aún no lo sabemos, pero tenemos varias posibilidades. Los dos cuadros más importantes clínicos, pues es el deterioro del estado de alerta y el síndrome convulsivo. Y ello generó como consecuencia derivado del sangrado intraventricular, que generó como consecuencia una hidrocefalia obstructiva y a su vez un síndrome de hipertensión que está parcialmente compensado. Ahorita lo vamos a ver la presentación clínica del paciente, pero ya tiene datos tomográficos de que está existiendo una redistribución de los volúmenes intracerebrales. Bien, entonces comentábamos que la clasificación de las hemorragias, enfocándonos a nuestro paciente, pues es una hemorragia de tipo secundario. Las causas pueden ser diversas: tumor, coagulopatía, trauma, malformación arteriovenosa. Pero de todas estas causas, el 40% tienen extensión hacia el sistema ventricular y precisamente es la causa de muerte por las complicaciones derivadas de una hidrocefalia obstructiva. Entonces, ese paciente tenía una urgencia neurológica. ¿Y qué es lo que iba a suceder? Pues le iba a generar muerte derivada del cráneo hipertensivo por la obstrucción generada por la hemorragia. De tal suerte que en estos casos pues es fundamental colocar algo que nos permita el drenaje del líquido cefalorraquídeo de manera aguda. Eso pues con una recomendación clase 2A, con un nivel de evidencia B. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el paciente? Bueno, hay muchas estrategias de tratamiento que deben ser empleadas porque es un paciente complejo, porque tenemos ya con edema y una situación de urgencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Bueno, pues corregir lo que puede matar al paciente, que es precisamente la hidrocefalia obstructiva. Antes de llegar a ese punto, tenemos que empezar siempre con nuestra estabilización ventilatoria y hemodinámica. Entonces, siempre empezamos con el ABC. En el caso de la A, pues permeabilizar vía aérea, tuvo deterioro neurológico, llegó con un Glasgow de 12, pero con deterioro progresivo que generaba la necesidad de intubación intratraqueal, ventilación mecánica. ¿Qué tenemos que cuidar del aspecto de la A y de la B? La normalización de los gases. Tenemos que evitar hipoxia. Es muy importante porque es uno de los principales factores de lesión secundaria. Y tenemos que controlar el CO2. Entonces, en los pacientes con datos de hipertensión intracraneana, tenemos nuestro primer objetivo antes de usar las siguientes líneas de manejo, pues son normocapnia, ¿no? La normocapnia. Entonces, aquí la sugerencia que nos dan está en kilopascales, 4.55 kilopascales. Eso habla de una normocapnia en un rango bajo, es decir, 35 a 37 mililitros de mercurio de CO2. Entonces vamos a ajustar nuestra ventilación
para que tengamos normoxemia, normocardia. La situación de la circulación, de igual forma, es importante. El acceso vascular, desde luego a este paciente se le coloca catéter venoso central. Y debemos de generar una normovolemia. No sabemos, puede llegar el paciente en condiciones de hipovolemia, entonces tenemos que restituir volemia. En este caso, el paciente llegó con hipovolemia, pero tenemos que dejar soluciones de base suficientes para que mantenga esa normovolemia. Entonces, es un niño de 10 años para su peso, que ya es un peso de 10 kilos, el que es 30 kilos. Nos guiamos por su superficie corporal. Los requerimientos hídricos en niños son de 1.200 a 1.500 mililitros por metro cuadrado por día. Entonces, en este rango de líquidos fisiológicos vamos a establecer nuestro manejo, nuestra hidroterapia. Le dejamos unas soluciones de base calculadas en 200 mililitros por metro cuadrado por día, porque tenemos que considerar los líquidos que se agregan por las infusiones. En este caso, la infusión más importante, o la que le puede generar la mayor recepción de volumen del paciente, es la solución que se dejó con solución hipertónica al 3% como medio clínico. Entonces, eso nos da alrededor de 400 a 600, ahora depende del bote que utilicemos, pero alrededor de 400 a 600 mililitros por metro cuadrado por día, agregado a las soluciones de base. Entonces, tenemos que tener cuidado porque sobrepasar de 1.500 mililitros por metro cuadrado ya nos genera un uso mayor de esos requerimientos fisiológicos, es algo que tenemos que cuidar. Bien, desde luego los signos vitales se deben estabilizar. El segundo punto, además de evitar otra cosa, la hipoxemia, pues es asegurar una presión arterial adecuada, porque tenemos que asegurarnos de que la presión de perfusión cerebral esté en el mejor rango posible. Varía respecto a edades. En general, no se debe permitir descenso o hay que tratar de evitar descenso de presión de perfusión cerebral por debajo de 50 milímetros de mercurio. Entonces, si es necesario restablecer volumen e iniciar tratamiento amimético con vasopresor para lograr cifras tensionales más elevadas, sobre todo dirigiendo nuestra estrategia en base a la presión arterial media, vamos a favorecer que podamos garantizar una presión de perfusión cerebral. En este caso, ahorita vamos a ver el comportamiento hemodinámico del paciente. Al inicio no es necesario inicio de vasopresor, más adelante sí. Bien, entonces nuestro ABC es muy importante, pero todo lo demás en globo paciente tampoco lo debemos de perder de vista. Obviamente el tratamiento neurocrítico, tanto de monitorización como de objetivos en cuestiones de tratamiento, cuestión de perfusión, y si es necesario tratamientos de segunda línea, pues ajustes del CO2, seguimiento a través de saturaciones del bulbo yugular, en fin, todo lo que se vaya requiriendo agregar en base al tiempo y evolución del paciente. La parte metabólica pues también es muy importante, debemos de controlar las glicemias. Ya se sabe muy bien que la presencia de hiperglicemia es bastante malo para la evolución del paciente, para el pronóstico igual. Debemos de controlar también la temperatura, debemos de evitar a toda costa que haya hipertermia. Y en general, los electrolitos deben de estar estables de igual forma. Manejo quirúrgico, pues se debe considerar en caso necesario. En ese paciente, pues estaba más claro que requería una intervención de urgencia porque tenía padecimiento que le generó una hidrocefalia aguda que le estaba creando ya datos de compresión y de hipertensión. Entonces, este paciente cuando llegó, se realizó el ABC, se aseguró vía aérea, se inició ventilación mecánica, se colocó acceso vascular, se inició manejo de hidroterapia con soluciones isotónicas. Debemos evitar también que expresen soluciones hipotónicas, entonces soluciones isotónicas. Se medicó con benzodiazepina y con BPH, ya que
Presentó el paciente en su historia, pues, crisis convulsivas y deterioro del estado de alerta. En ese momento, pues, todavía no se tenía un método de control, primero se estabiliza el paciente y posteriormente se mueve o se moviliza al tomógrafo. Entonces, el pensamiento razonado es que probablemente había que considerar con lo abrupto del inicio del cuadro que tuviera una situación de estado epiléptico no conducido. Entonces se decidió dar manejo para esa situación ante la falta, de forma empírica, ¿verdad? Ante la falta de un electroencefalograma en ese momento, que no contamos las 24 horas con acceso o disponibilidad de realizar un electroencefalograma a cualquier hora. Entonces, solamente por la mañana tenemos el acceso al equipo. Entonces, se dio tratamiento empírico. Y las infusiones, pues sedación, analgesia, a base de midazolam, fentanil, se decidió iniciar el manejo temprano de hipertónico al 3%, considerando que con los aliados tomográficos pues esperaba un deterioro progresivo del paciente. Y fue una manera de ganar tiempo, ¿no? De comprar tiempo a favor del paciente. Y desde luego lo contundente pues fue realizar en el transcurso de la noche una ventriculostomía externa derecha de urgencia. Pues sabemos que es perjudicial, solamente perjudicial el que exista ventriculomegalia, que genera presión del tejido circundante. Hay un daño neurovascular secundario o proceso inflamatorio que es progresivamente mayor. La compresión y estiramiento del tejido periventricular genera isquemia y causa inflamación, así como aumento en la pulsatividad del encefalografía y a largo plazo biosis en relación con la movilización. Denudación del epéndimo y exposición de la zona subventricular a metabolitos. ¿Qué es lo correcto en este caso? Pues la colocación de un dispositivo de drenaje. En este caso, pues el estándar de oro es colocar un drenaje ventricular externo, porque no solamente nos va a ayudar a la monitorización de la presión intracraneana, sino además va a generar un efecto terapéutico en caso de que requiramos, por alusión al paciente, que drene líquido cefalorraquídeo para controlar la hipertensión. Entonces es parte de tanto de proceso diagnóstico como tratamiento. Vamos a revisar rápidamente la técnica para la colocación del drenaje. Entonces esto es un procedimiento de urgencias. El paciente que llegó, pues se realizó en su cama, en el área de choque, en donde estaba monitorizado. Una vez se estabilizó inicialmente, el lance pues siempre primero, y lo que siguió pues es el procedimiento de urgencia. Entonces pues debemos de tomar en cuenta que no necesariamente se tiene que llevar al quirófano al paciente, ¿no? Es una situación de emergencia. Se debe poner especial cuidado con el manejo con la analgesia. Se prepara la cabeza, hay que fijarla, de preferencia en general, a todo paciente neurocrítico habitualmente se coloca el respaldo de la cama preparados. Se realiza tricotomía en el cuadrante donde se va a colocar la derivación y se identifican los puntos de referencia. Entonces, en este esquema observamos que está la sutura coronal y están los puntos en donde vamos a intervenir. En este caso, pues el punto que nos interesa es el punto de Fosher. Está en color verde y lo tenemos que localizar utilizando los puntos craneométricos, y para ello pues tenemos que observar la línea media en el cráneo, derivación, la línea media pupilar, la aumento externo y la sutura coronal. Por palpación uno siente en el cráneo del paciente y se siente el bordecillo donde está precisamente la unión con el frontal, del frontal con los huesos parietales. Y hay maneras diferentes de identificarlo, no es difícil. Vamos a medir desde el nación hacia atrás, siguiendo la línea media, una distancia de 2 centímetros,
Y ahí, donde tengamos ese punto, que si nos facilita, pues lo podemos marcar, algún marcador para que desde ahí midamos de 2.5 a 3 centímetros lateral, ya sea tanto derecho como izquierdo, y en ese punto marcar, que sería donde haríamos el preparo, para saber en dónde se tiene que introducir la sonda. Otras formas pueden ser ubicando una línea que entre el canto externo del ojo, que une el canto externo del ojo con el trago, y a la mitad de esta línea sigo una curva hacia arriba y donde se intersecta con la línea medicular también es otra forma de identificar el punto. Y una manera quizás un poquito más fácil es que en donde se perciba la sutura coronal, pues la sensación entre los dedos, 1 centímetro adelante y con la medición de 2.5 a 3 centímetros lateral. Entonces ahí marcamos nuestro punto donde se va a hacer la incisión y el preparo. ¿Qué vamos a hacer después? Pues tenemos que hacer toda nuestra técnica de asepsia y antisepsia, ya con la cabeza, con la tricotomía, en el sitio donde se va a hacer la colocación del trépano, se hace la incisión de los tejidos blandos hasta llegar a hueso. Y una vez llegando a hueso, pues se separa, aquí tenemos los separadores, y entonces es momento de utilizar nuestra broca, una broca helicoidal, perpendicular al plano óseo, y entonces empezar a girar la broca y va a ir haciendo la búsqueda del cráneo. Hay que hacer un poco de presión e ir limpiando los detritus, pero controlando esa presión, porque finalmente en algún momento se va a hacer la resistencia del hueso, y si no controlamos esa fuerza, nos vamos a ir hacia su cerebro, lo vamos a lesionar. Entonces hay que poner atención a la resistencia que nos presenta el hueso, inicialmente dura en su corteza externa, ya más suave cuando pasamos el diploide y nuevamente dura en la corteza interna. Una vez que llegamos, que logramos hacer el trépano, pues observamos que está la dura madre, y entonces vamos a incidir la dura madre, que puede ser con el tubito de una agujita. Abrimos dura madre y ya está listo el paciente para introducir el catéter. Entonces, los catéteres intraventriculares cuentan con un estilete porque sí puede doblarse al momento de introducirlo en el tejido cerebral. Podemos usarlo así. En este paciente particularmente, pues yo no tuve acceso a todo el equipo así muy bonito, pero bueno, me quedaba muy claro que había que ponerle el catéter, entonces tuvimos que improvisar un poquito, conseguimos la broca, no tuvimos la sonda con estilete, se utilizó una sonda de alimentación 8 French, que es de mayor consistencia, para que no se doblen el trayecto. Y se coloca, se introduce de forma lenta a una profundidad de 3 a 5 centímetros, no más los pasamos, perpendicular al plano óseo y con dirección hacia el canto interno, ¿no? Por el mismo lado del plano coronal y un poquito anterior al trago del plano sagital. ¿Qué debemos de tener? Pues al llegar a los ventrículos, pues obtenemos líquido cefalorraquídeo. En este caso se obtuvo pues a presión alta, estaba muy dilatado el sistema ventricular. Y se debe de poner la sonda idealmente por contrabertura. Entonces, en este caso, yo lo tuve que hacer al revés porque no tengo el sistema con estilete y así todo bonito. Entonces tuve que meter inicialmente la sonda por contrabertura y ya posteriormente introducirla. Lo tuve que hacer al revés, pero posteriormente pues se conecta ya al sistema de medición de presión intracraniana. Entonces,
hay que ir sintiendo qué es lo que va pasando a medida que vamos avanzando en la sonda, porque cuando llega al cuerno frontal del ventrículo se percibe un discreto aumento en la resistencia, se debe una pérdida de la misma, y con esto, en caso de que tengamos la sonda con el estilete, pues ya retiramos el estilete para poder tener el incluso tener la sonda. Bien, así quedó colocada la sonda por contrabertura, entonces pues es un sistema adaptado, ¿no?, a nuestras posibilidades y economía del país y un poquito a la mexicana. Entonces, esta es la zona de alimentación, aquí va por contrabertura, atrás de ese cráneo, va hacia el espacio intraventricular, se conecta a una llave de 3 vías y de aquí a un sistema de venoclisis que previamente se preparó porque se conecta a una bolsa de solución fisiológica de 1 litro y se ordeña la bolsa para que se vaya saliendo todo el líquido antes de conectarlo a la sonda que se conecta al paciente. Entonces primero se ordeña todo el sistema de crisis y ya que está completamente al vacío, o sea, vaciada y al vacío, además, o sea, hay que evitar que se quede de aire, se conecta al sistema de derivación ventricular extra. ¿Qué obtenemos? Pues material hemático del líquido cefalorraquídeo esperado, ¿no?, por el padecimiento que presenta el paciente. Bueno, lo interesante pues es la evolución del caso, que no fue nada fácil. Al inicio, pues estábamos en las primeras 24 horas de evolución de la hemorragia y aparentemente desde las 18 horas que llegó, pues mantiene signos vitales pues bastante estables y tanto de frecuencia cardíaca como de presión arterial media. Y pues al inicio no requirió uso de vasopresor. Pasaron las horas y ya nos acercamos al final de las primeras 24 horas y aquí empezamos a observar que empieza a presentar como algo, ¿no? Tenemos elevación de la presión sistólica y bueno, de todo, ¿no?, de la presión media y diastólica. ¿Qué pasa? Pues hay que averiguarlo. Aquí al inicio, pues con el incremento de la temperatura basal, que viene de la paleta, que se sucede, entonces se inicia con el tratamiento para evitar que incrementara más la temperatura. Idealmente, pues menor a 37.5. Las glucemias observamos aquí y el comportamiento en cuanto a la saturación, que en realidad pues no presentó eventos de desaturación. Y la capnografía también se mantuvo en rango adecuado. Bien, lo interesante pues desafortunadamente después de la colocación de la derivación intraventricular fue entre las 3 y las 4 de la mañana. Hubo problemas con el equipo de monitorización, no se podía medir la presión intracraneana y se intentaron varias estrategias. Finalmente tuvimos que enviar equipos y se logró medir a partir de las 8 de la mañana. Sí, aquí estoy. Aquí tenemos el inicio de infusión de hipertónica de manera temprana, aunque no presentara datos clínicos que sugirieran que se estaba descompensando opciones de Cushing, pero de todas maneras la evolución clínica así lo indicaba. Entonces se estaba esperando un deterioro progresivo del paciente y iniciamos solución hipertónica al 3% con una infusión a 1 mililitro por kilo por hora, es decir, el niño pues pesando 30 kilos, quedó la solución a 30 mililitros por hora. No sé, pues el auditorio que tengamos, no sé si quieran que hagamos una revisión de cómo se prepara la solución hipertónica al 3%, a lo mejor pues ya eso está más que saber. Adelante si quieres, Diana, con todo gusto. Y yo no sé cómo la preparen los adultos, pero pediatras tenemos a Rosy, estás tú y está el doctor Patrick, que no sé si todavía esté presente porque ya ha estado todo el día, gran parte del día. Entonces, si hay por ahí alguien que le interese saber cómo se prepara, por favor levanten la mano, digan, pongan por el chat alguna información.
¿O la saben preparar? ¿No tienen problemas? Creo Pues que sí. sí, ¿verdad? Todos ya son súper Aquí sí, aquí. truchas. Santo, sí. Adelante, ¿sí? ¿Me escuchas? A ver, sí, ok, ya leí. Es que se me volteó mi pantalla, yo también tengo problemas. Y bueno, aquí ya hay varios sí. Varios Ok. sí, ok, adelante. Bueno, miren, la solución hipertónica al 3% no se vende como tal en el mercado, o sea, no es que llegue a la farmacia la solución hipertónica, realmente se tiene que preparar y nosotros le tenemos que decir a la enfermera cómo hacerlo. Se pueden preparar varias concentraciones. Lo más importante es que tengamos en cuenta que contamos con el ámpula de los electrolitos. Bueno, todos en nuestro hospital tenemos ámpulas de KCl, KP4, gluconato de calcio. En este caso la que vamos a ocupar es de hipertónico, o sea, NaCl al 17%, que es como viene la ámpula. Esa ámpula que tiene 10 mililitros es una ámpula pequeña, bueno, no tan pequeña. Por cada mililitro de líquido de hipertónico al 17.7%, cada mililitro contiene 3.000 equivalentes de sodio, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a preparar hipertónico al 3%, tenemos que diluir esa ámpula de 17.7%, tenemos que diluirla de tal forma que se vaya haciendo menores porcentajes de concentración, es decir, de una manera, la más sencilla que podemos hacer es redondear la concentración de la ámpula. Vamos a pensar que en lugar de 17.7% es de 18%, ¿no? Redondeamos para que sea fácil, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces tendría yo que diluir? 18% para que se vaya a 3%. Entonces, 18 entre 6, ¿no? La dividimos a la sexta molar. Entonces, ¿cómo vamos a preparar una solución hipertónica? Bueno, la podemos preparar de manera estándar con un volumen determinado. Vamos a pensar que un volumen determinado de 500 mililitros, y eso quedamos que es a la sexta molar, porque lo tenemos que diluir en 6 partes, ¿no? Entonces, esos 500 mililitros los divido entre 6. Y el resultado, si ustedes me están siguiendo con su calculadora, porque aquí pediatría pues es pura calculadora, ¿no? Entonces, si ustedes me están siguiendo, 500 mililitros entre 6 partes nos da 83 mililitros. Eso quiere decir que eso es una parte de las 6 partes en las que se va a dividir la solución. Y por lo tanto, yo le voy a indicar a mi enfermera que diluya 83 mililitros, o sea, de esos 500 mililitros, 83 mililitros van a ser de hipertónico al 17.7%, que es como viene la ámpula, 83 mililitros al 17.7%, que serían un poquito más de 8 ámpulas, ¿no? Porque cada ámpula viene de 10 mililitros. Y el resto va a ser de agua bidestilada, porque es una parte de hipertónico al 17 y 5 partes de agua, para que me dé una concentración del 3%. Entonces, espero que sí me haya dado a entender, porque acuérdense que tenemos que llevar el 18% de la ámpula de hipertónico al 17.7%, lo tenemos que llevar al 3%, y tenemos que hacer esas divisiones para que quede de esa forma. Esa es la manera en que lo preparamos. Si es que solamente preparamos 500 mililitros de solución al 3%. Otra forma de hacerlo es calcular el volumen que necesitamos. Por ejemplo, si yo decido iniciar una infusión a mi paciente de hipertónico al 3% a 1 mililitro por kilo por hora, el niño pesa 30 kilos. Entonces, yo le tengo que dar 30 mililitros por hora de infusión de hipertónico al 3%. Entonces, si yo multiplico sus 30 kilos por 24 horas del día, en todo el día yo le voy a estar dando 720
mililitros de hipertónico al 3%. Entonces, si quiero hacer el cálculo de esos 720 mililitros en total de todo el día, pues divido esos 720 entre 6 partes y me da 120 mililitros. Entonces yo le podría indicar a la enfermera: solución 720 mililitros para pasar en 24 horas a un goteo de 30 mililitros por hora. ¿Y cómo va a estar preparada esa solución de 720 mililitros? Bueno, van a ser 120 mililitros de hipertónico al 17.7% más lo que falte. O sea, el resto serían 720 menos 120, o sea, 600 mililitros de agua destilada, para que me dé la concentración que yo necesito. La verdad es que lo más fácil, y lo que hacemos nosotros, es preparar 500 de volumen y nada más ponemos el goteo a lo que necesitamos. Finalmente es la misma concentración, al 3%. No sé y quedó claro. A ver, creo que ya no hay más comentarios. Rosy, ¿algún comentario de alguien? Bueno, espero que me quede claro. Ahí se perdió ¿Alguna pregunta de alguien especial? Listo, adelante, continúa, por favor. Ok, bueno, entonces iniciamos tratamiento y ese tratamiento lo prolongamos en el transcurso de los días. Entonces aquí se los puse con una flechita, en donde pasaban las horas y esta infusión pues continuaba, ¿no? Vemos aquí, tuvimos que agregar vasopresor, porque cuando finalmente se pudo medir la presión intracraneana, que tuvieron que cambiar equipos, y bueno, fue un show. Ahí pues desafortunadamente también son pues cosas, ¿no?, que uno no desearía que pasaran, pero pues pasa, ¿no? Abre con una presión intracraneana de 26. Y para la presión media que tenía en ese momento, porque acuérdense que la presión de perfusión cerebral se mide restando la presión arterial media menos la presión intracraneana. Entonces, haciendo esa ecuación, tenemos que con ese 26 de presión intracraneana tenía una perfusión cerebral de 45 milímetros de mercurio, y entonces estamos ahí en problemas. ¿Por qué? Porque acabamos de decir que se debe de mantener arriba de 50 milímetros de mercurio en general, como para los que no nos acordamos respecto a la edad, ¿no? Pero la edad también es importante. Entonces, en niños, idealmente la presión de perfusión va de 50 a 60, y ya adolescentes adultos, pues ya la requerimos en 70 milímetros de mercurio. El punto es que pues está muy por debajo de lo que necesita para tener una adecuada presión de perfusión cerebral, y esto pues va a generar isquemia, lesión secundaria por isquemia. Vemos pues el rango de las presiones intracraneanas, que también está muy por arriba de lo que deberíamos de esperar para su edad. Y estamos en 26 cuando deberíamos de estar en 10, máximo 15, ¿no? Entonces tenemos un problema de inestabilidad neurológica, y vamos a ver, tenemos que hacer las informaciones. Ya habíamos colocado el captor, la derivación externa. Y la evolución del paciente pues fue escalofriante, porque a medida que pasaban las horas pues se iba poniendo peor la cosa. ¿Qué observamos aquí? Observamos que tenemos un patrón de perfusión cerebral bajísimo y un incremento progresivo en la presión intracraneana. Esto pues debería haber estado al revés. Aquí arriba tenemos la presión intracraneana que iba a alzar. Estamos en 38 y subiendo. Llegó a estar hasta 67 milímetros de mercurio. Y con el comportamiento en espejo de la presión de perfusión cerebral, llegó a estar tan baja como 7 milímetros de mercurio. Esto, desde luego, pues es una situación verdaderamente alarmante. Es efectivamente el deterioro clínico que nos estábamos esperando que iba a suceder, y eso que habíamos iniciado terapia de una tempranamente.
Entonces, pues una de las cosas a considerar en el principio de todo es que estos pacientes deben de ser trasladados y manejados en una unidad de cuidados intensivos, porque el comportamiento puede ser sumamente torpe. Entonces, si hay algo que hacen hincapié las guías, es que debe de recibir manejo en un área de cuidados intensivos como una recomendación clase 1, porque son pacientes que se agravan. Y observamos aquí que en el comportamiento, y a medida que se iban estableciendo las estrategias de manejo, iba invirtiéndose el patrón e incrementando la presión de perfusión, aunque no de manera rápida, y esto es preocupante. ¿Por qué? Porque pasa mucho tiempo entre la evolución favorable y la presión intracraneana, inicialmente alta, nuevamente disminuye. Esto es debido a una serie de factores que desde luego se pueden analizar y evaluar. Pero nos preocupa a nosotros como servicio médico de preguntarnos, bueno, ¿qué está pasando? ¿Está pasando algo? ¿Qué es lo que esperamos o qué es lo que primero se nos ocurre? ¿Por qué se está deteriorando a pesar de que tiene las medidas de tratamiento establecidas? Ahí, además de optimizar absolutamente todo y retomar el ABC, a ver, vamos a repasar qué estamos haciendo, qué podríamos hacer mejor, o a lo mejor en qué nos estamos equivocando, o qué está pasando. Entonces, nuevamente, volvemos a hacer nuestro ejercicio A, B, C, homeostasia, E de gases, D de oxemia, de CO2, hacemos un repaso de cómo está la perfusión. Tenemos que volver a analizar todo cada vez que el paciente presenta un deterioro, a hacer una recapitulación de cosas. A pesar de las circunstancias del pobre flujo y de la pobre perfusión cerebral, pues el paciente increíblemente deja de dilatar pupilas. Eso es algo que a mí me sorprendió, pero así fue. Y optamos por hacerle una tomografía de control. ¿Qué nos esperábamos? Pues incremento de la hemorragia. Y evidentemente esto explica pues la mala evolución del paciente. Aquí continuamos viendo las áreas de hipodensidad, el llenado completo de tercero, cuarto ventrículo, y aquí observamos expansión de la hemorragia. Entonces casi se llena en su totalidad los dos ventrículos laterales. Aquí observamos que la sonda de ventriculostomía pues está en el lugar que debe estar. Y en esta ocasión pues contamos ya con la fase contrastada, en donde se observa un verdadero nido, una maravilla de vasos talámicos del lado izquierdo y que drena directamente hacia el sistema ventricular. Ok, entonces, pues sabemos que el paciente está deteriorando y está resangrando. Estas son las proyecciones, ya con el medio de contraste, y las laterales. Como ven, pues el drenaje es el sistema venoso profundo y dilatación de la vena de Galeno, como les comentaba el doctor de Montesinos. Bien, aquí una reconstrucción de la angioplaca de los vasos. Es pues una malformación gigante y pues la clasificamos de acuerdo a su tamaño, de acuerdo a la elocuencia y de acuerdo a la profundidad del drenaje venoso. En este caso, pues el tamaño le da el mayor puntaje, está en zonas elocuentes y además la profundidad, pues es el drenaje a sistema venoso profundo. Le da una escala de Spetzler-Martin 5, que es la más utilizada. Pues bueno, pues así me lo encuentro llegando a la guardia cuando está sumamente complicado el paciente, es completamente inestable en la situación neurológica, con una presión de perfusión cerebral en 40 milímetros de mercurio, y vale la pena mostrar la onda de presión intracraneana, que es justo la que está aquí en color morado. Entonces tenemos una cifra de presión intracraneana de 57 milímetros de mercurio. ¿Y cómo sacamos la presión de perfusión? Aquí tenemos
su presión arterial media invasiva, el paciente tenía una línea arterial. Y entonces, si restamos 96 menos 56, pues tenemos el resultado. Observamos la curva, la morfología de la curva es algo importante, recordando pues lo que debería de ser la onda de presión intracraneana se compone por tres componentes. El primer componente, que es P1, que traduce precisamente la sístole. El segundo componente, que es la P2, que habla directamente de la sensibilidad cerebral y es producida por las pulsaciones venosas retrógradas. Y el tercer componente, aquí lo vemos más chiquito, que es P3, relacionada a la diastólica, a la diástole. Entonces, no debería de verse con esta morfología, porque aquí observamos que la onda P2 es mayor que las otras dos. Esto es una disposición piramidal y esto nos habla que está muy comprometida la fluidez cerebral. Debería de verse P1 de mayor tamaño. Entonces, tenemos un problema. Aquí observamos al paciente, observamos que sí está funcional la ventriculostomía. O sea, el problema no es que dejara de drenar, porque esto es algo que también debemos de considerar, que llega a veces a ocluirse por algún coágulo, ¿no? Algún tapón, pero sí está funcional y está drenando, y sin embargo tenemos una presión intracraneal de 56. ¿Qué es lo que sucede? Regresándonos un poco a los hallazgos tomográficos, tenemos que el comportamiento del edema, además de que hubo un incremento en la hemorragia intraventricular, ya el edema es de comportamiento diferente. Cuando tenemos inicialmente un edema intersticial, pero la evolución de la situación ya evoluciona hacia un edema vasogénico. Y entonces ya observamos que no nada más es la compresión, porque en la tomografía inicial observábamos vaciamiento del espacio subaracnoideo, el líquido del espacio subaracnoideo de la compresión, pero aquí ya no nada más es el vaciamiento de ese espacio, tanto del líquido subaracnoideo como de las cisternas encefálicas, que aquí pues están totalmente cerradas. Que tenemos completo vaciamiento del sistema subaracnoideo. Aquí ya además observamos pérdida de la diferenciación de sustancia blanca. Y entonces el edema pues está convirtiéndose en un edema de doble origen, ¿no? Entonces, desde luego, está incrementando progresivamente la presión intracraneal de manera secundaria. Así que tenemos que echar mano de herramientas pues de segunda línea de manejo. Vale la pena hacer notar que el efecto de una adecuada sedación, y si es necesaria sedación con relajación, y desde luego manejo del dolor, es fundamental. En este caso del paciente, en el inicio o en el reinicio del manejo agresivo de la hipertensión intracraneana, de manera escalonada, pues lo primero es ABC, sedación. Así como si nos imagináramos un escaloncito, una escalerita que va para arriba, bueno, primer escalón, ABC, siempre verificar permeabilidad de la cánula, a lo mejor tiene un moco que le está generando retención de CO2. En este monitor pues podemos ver que sería muy poco probable que tuviera retención de CO2 porque tiene aquí el CO2 exhalado que correspondía bastante bien con el CO2 de la gasometría y lo teníamos monitorizado, pero bueno, de todas maneras lo tenemos que pensar. Entonces, primer escalón ABC, la permeable de la cánula, que la hemodinamia esté adecuada, oxemia adecuada, o sea, no debe de haber ninguna circunstancia de exacerbación de presión intracraneana en ese aspecto. Nos imaginamos el siguiente escalón de tratamiento y tenemos sedación, manejo del dolor. Entonces, se hizo un cambio en la estrategia de sedación y se indujo coma profundo a través de una infusión de propofol. ¿Por qué? Bueno, idealmente pues hubiéramos escogido barbitúrico, ¿no? Un coma con tiopental, pero pues hay escasez de tiopental. Creo que a todo México le está pasando esto, y si no es así, pues corríjanme, pero hasta donde yo sé, creo que ya no está el tiopental en México.
Entonces, pues tenemos que buscar otras alternativas. Quería ponerles esta foto porque miren la respuesta tan abrumadora que fue en menos. A ver, aquí la primera foto, aquí vemos hasta la hora, las 9:11. Vemos las 22 horas, bueno, en efecto, esta foto pues, la tomé, me tardé en tomarla, ¿no? Pero fue un efecto inmediato del descenso de la presión intracraniana del 56 a 40-42 y se observa cómo se modifica hasta la morfología de la curva de presión intracraniana. Solamente con una adecuada sedación, y esto porque pues se modifica el metabolismo cerebral, el flujo, etcétera, se modifican muchos factores que nos ayuda para el control de la presión de la hipertensión. Pero bueno, a pesar del coma profundo y a pesar de tan buen resultado en el manejo, pues no es suficiente. Vemos aquí todavía que tiene un valor muy elevado a lo que nosotros esperaríamos tener. Entonces, se va siguiendo escalonadamente las intervenciones y tenemos como siguiente escalón tanto la apertura de la ventriculostomía, que en este caso se decidió hacerla de forma continua con la regulación del flujo, con la rosquita que tenemos en el sistema de drenaje, y a la par soluciones hipertónicas. Entonces pasamos un polvo de hipertónico 3x5, que puede ser de 3 a 5, de 5 hasta 10 mililitros por kilo por dosis. En este caso, si lo pasamos a 5 mililitros por kilo, en dosis única, y decidimos matar 2 pájaros de un tiro, se la pasamos fría. ¿Por qué? Porque nos vamos a la tercera línea de manejo. Este paciente requería un manejo agresivo. Entonces, pues casi los escalones se hicieron a una velocidad pues muy rápida, en un tiempo corto, para lograr el objetivo. De esta forma, pues íbamos a inducir una hipotermia. Y asimismo, no era suficiente el descenso de la presión. Ahorita se lo voy a mostrar cómo se quedó la evolución en el transcurso de la guardia. No era suficiente para lograr los objetivos. No había continuado con presión de hipertensión muy pobre. Así que se decidió una siguiente línea de manejo, se decidió iniciar hipotermia, bajo monitorización de la saturación del vigor de la yugular. Y por ello, pues se generó el procedimiento de colocación del bulo. Aquí se lo estoy colocando, y quedó finalmente en la yugular interna derecha, y el control se debe observar la punta dirigida hacia la izquierda. Bien, ¿cómo le fue con todo esto? Entonces, aquí lo importante es observar que sí vale la pena dar un tratamiento agresivo y no pensar o no sentir, que era lo que veíamos en las pláticas anteriores, que pues el caso es perdido, ¿no? Sí se puede, sí se puede hacer muchas cosas, nada más tenemos que desarrollar como nuestra sensibilidad de que tenemos que hacer algo corriendo, porque entre más tiempo pase, pues va a ser peor para el paciente. Entonces, tenemos una diferencia muy importante entre la evolución previa a todas las medidas de manejo agresivo y posterior a todas las medidas de manejo agresivo. Entonces, aquí empezó a incrementar la presión de perfusión, pero volvió a bajar, y entonces con todo lo que se realizó, logró subir a unos estándares adecuados para obtener una buena presión de perfusión cerebral. Aquí que ya se mantenía la presión de 70 a 80 mililitros de mercurio, y la presión intracraneana a su vez bajó en espejo a un nivel, pues no el deseado, ¿verdad? Pero al menos los niveles que se estaban obteniendo de casi 70 mililitros de mercurio se fueron reduciendo progresivamente, y tenemos de 20 a 30 y posteriormente casi llegando a la 20, aunque todavía no estamos en la línea adecuada. Todavía aquí está todavía de 20. Sin embargo, pues la evolución del paciente, insisto, era increíble ver que no generaba dilatación pupilar. A mí eso me llamó mucho la atención. Aquí tenemos las cargas frías, la inducción de la hipocarmia de 27 a 29 mililitros de mercurio. Y
la inducción de hipotermia. La evolución siguió siendo muy, muy dispar en los siguientes días. Al término de la guardia, pues sí se logró un descenso de la presión intracraniana de 19. Sin embargo, es importante señalar, se obtiene saturación en vivo del 91. Pues esto qué puede traducir? Puede traducir muchas cosas. Una de ellas, pues espanta que pudiera generar la idea de que la extracción cerebral de oxígeno pues está disminuida y está generando un impacto, ¿no? Sin embargo, pues también puede ser generada por el hiperflujo, ya que estos pacientes fisiopatológicamente hablando, pues tenemos una situación esperada de hiperflujo o de robo de flujo. Entonces, esta situación también la tenemos que considerar cuando tenemos saturaciones venosas a nivel de la yugular elevadas, y entonces es conveniente mejorar nuestro monitoreo. Nosotros, por desgracia, pues no tenemos la manera de estar midiendo bulbo a la yugular de manera continua como las grandes terapias neurocríticas de otros países de primer mundo. Entonces nos guiamos de forma discontinua con la simetría al bulbo de la yugular. Preocupaba pues esta situación de que aparentemente el índice de extracción pudiera estar disminuido, por eso se empezó a hacer estudios, ¿no?, diversos. Y pues no tenemos la manera de medir metabolismo cerebral, entonces nos tenemos que guiar indirectamente, al menos nosotros en nuestra unidad, ¿no? Pero nos guiamos por monitorización indirecta. Una de ellas es la realización del Doppler. Aquí les pongo el Doppler. Que se realizó y para comparar, digamos, cómo podía estar el flujo con esa saturación del bulbo de la yugular del 21%. En este caso se hizo, ¿no?, con la cerebral posterior. Todavía hay situaciones que se pueden mejorar en la realización técnica de este estudio, pero observamos que la velocidad media la tenemos en 43.5 y 43 centímetros por segundo. En este caso, para la edad del paciente, las mediciones pues varían en base a la arteria insonada y en base a la edad. Entonces, en este cuadro podemos observar que lo que esperaríamos encontrar es de 45 con una desviación estándar menor. El paciente pues entra dentro de la normalidad en cuanto a la velocidad media. Y viendo la vaina del nervio óptico, pues observamos que sí está incrementada en volumen, tanto la derecha como la izquierda. Aquí observamos que en esta medición está en 5.98 milímetros de mercurio. Lo que nos interesaba ver, pues, era cómo se encontraba el pulso. Y observamos, llama la atención que el índice de pulsatividad está en 0.54, lo normal, pues lo esperaríamos entre 0.7 y 1.1, pero ya conociendo el problema del paciente de una malformación arteriovenosa, pues sabemos que se comporta con un índice de pulsatividad bajo. Entonces, ¿cómo le fue al paciente? Pues como verán, un paciente muy difícil. Todas estas líneas que representan cómo se comportó la presión intracraneana y la presión de perfusión cerebral. Estos bajones de presión de perfusión cerebral pues son terribles, desde luego terribles. Y se tuvieron que hacer diferentes estrategias, modificación de la infusión de sedación, verificar la permeabilidad de la hipotenostomía, continuar con bonos de hipotenostomía al 3%, siempre escalonando desde abajo con la sedación. Se hace una tomografía de control para ver cómo están las áreas de cronicidad que nos preocupan. Consideramos que tenemos una estrategia de manejo enfocable que puede reducir la percepción. Así que, derivado de esta tomografía, decidimos suspender la hipocapnia y continuar con la tomografía. Seguimos con el edema progresivamente, pero ya hasta el día posterior al octavo día observamos que empieza ya a estabilizarse la presión intracraneana con un otro tipo de elevación, hasta que finalmente se normaliza o se reduce por debajo del límite de mercurio y mejora la presión de perfusión cerebral. La tomografía de control ya
para el día 12, observamos que tiene aquí pues, un área de hiperdensidad que preocupa a nivel del caudado derecho. Continúa con su hemorragia, pues esa no se va a quitar inmediatamente. Acordémonos que el estudio de elección para determinar la edad de un hematoma intracraneano, pues no es la tomografía, es la resonancia. Sin embargo, pues ahorita no era prioritario determinar con exactitud la edad, además de que en el resonador pues no se podía, no es lo más conveniente en una situación como se llevaba el paciente, no, para que entre el resonador pues no puede tener infusiones vasoactivas porque se tendría que retirar, no es compatible con el sistema. Entonces ahorita en este momento pues no es viable hacer una resonancia magnética, tenemos una tomografía y no nos va a dar la edad con precisión de una zona, pero bueno, ahorita no es contundente, ¿no? No es contundente esa información. Y pues las lesiones que nos preocupa es la lesión secundaria de estas zonas sistémicas y la persistencia de la hidrocefalia. Aquí continúa con la hidrocefalia, el índice de más continúa siendo mayor a 0.3. Sin embargo, ya la situación neurológica está más estable, con mejor presión de perfusión y mejor presión intracraneana, y la hemodinamia, pues desde luego, estable también. Respondía muy bien el paciente a una sedación óptima. Es decir, todas las estrategias de manejo fue la que mayor impacto tuvo en el control de la presión intracraneana. Inclusive fue necesario iniciar una infusión de furonio. No es algo que acostumbramos nosotros en la terapia intensiva por las situaciones de efectos adversos a mediano y largo plazo, pero en esta ocasión fue necesario. Y también coadyuvó al progresivo control de la presión intracraneana del paciente. Finalmente, ya en la tomografía de control del día 12 se decide colocar un sistema de derivación ventrículo-peritoneal y pues tenemos una gran mejoría de la dilatación de los ventrículos laterales. Ya estamos hablando de que esta tomografía es posterior a la colocación de la sonda permanente. Se retiró el drenaje externo y se colocó una derivación ventrículo-peritoneal. Aún tiene un poquito de dilatación de los cuernos laterales, de los cuernos temporales de los ventrículos laterales, algunas áreas isquémicas, pero aquí ya vemos que va recuperando el espacio subaracnoideo a la convexidad, va recuperando la diferenciación de la sustancia gris blanca, va recuperando aquí la cisura de cilio, que también estaba completamente perdida, y bueno, todavía un poquito empieza, ¿no? Por las cisternas encefálicas. Y bueno, ¿qué resultó con este paciente? Pues se pudo dar de alta de la terapia intensiva. Duró 17 días con nosotros internado y 29 días de estancia hospitalaria. Casi 2 semanas de ventilación mecánica, pues hizo su respectiva neumonía asociada a ventilación mecánica, su tratamiento. Y el paciente, pues sí fue egresado con secuelas. Lo tenemos aquí ya en casa, esa es una foto de su casa que le mandamos a sus papás, va a requerir pues, seguimiento multidisciplinario y desde luego canalización del servicio de neurocirugía endovascular con los procedimientos que les comentó el doctor de Montesinos previamente. Considero yo que pues siempre puede haber una mejoría de las circunstancias, ¿no? Creo que analizando el caso, siempre existe la posibilidad de mejorar. Aquí está un pequeño videito de cómo está el paciente, pues recuperó el estado de alerta. Sin embargo, pues no tiene una interacción con el medio que lo rodea de manera adecuada. De repente llega a tener contacto visual con los padres. Tiene movimiento en 4 extremidades, aunque con cierta espasticidad, principalmente del cuerpo derecho. No puede comer por sí mismo, tiene trastornos en la mecánica de la deglución, fue necesario colocar una sonda de vibración, una sonda de gastrostomía,
Y estas son las circunstancias del paciente en este momento, pues a 2 semanas de ser ingresado al hospital. Fue un caso complejo, de los más difíciles por el tipo de malformación peligrosa que se tiene, y pues el manejo agresivo es lo que impidió el fallecimiento, ¿no? El deterioro en agudo que se hizo a la cama del paciente, y por personal no fue un neurocirujano. Entonces considero que es muy importante la capacitación de todas las personas que estamos en las áreas de urgencia, terapia intensiva, para que podamos hacer este tipo de procedimientos. Y pues este es el resultado. Nos espera un fuerte trabajo con la rehabilitación. Y yo espero, considerando que se lograron evitar o proteger las áreas de penumbra isquémica, al menos hasta la última neuroimagen no se observa un impacto establecido. Entonces tenemos la posibilidad de recuperación en el transcurso de los meses. Esto puede durar de 6 a 12 meses para poder evitar las circunstancias neurológicas. Y pues vamos a seguir el caso, ¿no? Entonces, pues no sé si tengan alguna pregunta o alguna duda. Pues muy interesante el tratamiento, el manejo, preocupante también, pero creo que pues vas empezando a hacer punta de lanza en tu unidad. Eso es lo más importante. Creo que muchas opiniones, hay personas aquí que han manejado pacientes como el tuyo también, pero no en el grado máximo que tú lo tuviste. Espera un momento, por favor. Ya. Entonces yo creo que esto es importante, ese es el primer punto. El segundo punto es que el manejo más agresivo se puede brindar de alguna manera, y creo que podría tener un poquito más. Ya sabemos que horas que se pierden, nos dijeron, de presión intracraneana, horas de flujo que se reducen. Eso nos lo dijo el doctor Fernando. Sí. Estoy buscando cómo le puedo silenciar. Ya está silenciado. Entonces, esto es un... No puedo. Están trabajando ahorita en la unidad. Un momento. Están con su celular también. Entonces, creo que hay que empezar. Yo creo que esta va a ser tu publicación que vas a sacar de tu caso clínico. Lo vas a hacer hasta el final, sea cual sea el resultado. Y tal vez no tengas que esperar un año para que veas el pronóstico final del niño, cómo se encuentre, sino lo que has encontrado y lo que hay que ir reportando. Ya harás una segunda publicación posteriormente, y eso te da para mucho tiempo para seguir aprendiendo. Pues yo te felicito, en verdad, no había escuchado todo. Me parece muy interesante lo que se está aprendiendo. Y creo que si alguien tiene alguna pregunta más, con gusto se las vamos a apoyar, y creo que hay más personas que nos pueden apoyar. Hay neurocirujanos aquí ahorita que nos pueden escuchar. A ver si puedo comentar. Adelante, con todo gusto. ¿Qué tal? Buenas tardes otra vez. Ya ahora adelante. Bueno, pues quiero sobre todo comentar el hecho de que la doctora pues, está dentro del grupo de enseñanza del diplomado, ¿no? Y tenemos la suerte de que pudimos apoyarla en cierto momento para que vaya aprendiendo los procedimientos. Como ustedes ven, ya hizo su ventriculostomía de urgencia, pues bien planificada. Ya tiene la oportunidad, pues, en ese sentido de que ha entrado al quirófano y ya le hemos enseñado los puntos termogétricos y las circunstancias en las cuales se debe colocar para hacer bien este manejo. Creo que el manejo para el momento y la forma en la cual llegó el paciente en urgencias estuvo bien hecho. Y el resultado, pues, es ese, que drenó muy bien, le sirvió para PIC, le sirvió para hacer un control adecuado de perfusión cerebral, y no fue ni siquiera necesario agregar algún tratamiento quirúrgico extra de urgencia. Por otro lado, nosotros aquí en el infantil de Tlaxcala estamos tratando de que el personal como terapia intensiva y urgencia esté desarrollando todas esas habilidades que van a permitir que el pronóstico y la evolución de los niños sea mucho mejor.
Entonces la doctora está haciendo una muy buena labor en eso, y eso esperemos que se difunda y se pueda lograr en los diferentes turnos. Como ustedes apreciaron, hay algunos turnos en los cuales de plano no les importó el manejo del niño, y el resultado era complejo cada vez que la doctora llegaba a recibir la guardia. Sin embargo, el resultado hasta ahorita es bastante aceptable. Créanme que una malformación de ese tamaño, de ese sitio donde se encuentra, y con el deterioro tan agudo que presentó, no es fácil lograr este tipo de evolución. El niño ahorita, si se dan cuenta, está despierto, tiene una relación con el medio externo, reacciona con poca movilidad todavía, pero con una diferencia importante del lado izquierdo predominantemente, como debe de ser, pero está empezando a mejorar, y creemos que con la rehabilitación del manejo que se le agregue va a poder mejorar su estado neurológico. Para este tipo de malformaciones, realmente las circunstancias en las cuales vivió es bastante bueno el resultado. Ahora bien, dependerá mucho pues cómo nos va con el resto del tratamiento, que está planificado. Ya le hicimos la geografía, después lo enseñamos. Está planificado para hacer un abordaje de al menos unas 4 o 5 sesiones de embolización, porque tiene una malformación dependiente de al menos 3 pedículos de diferentes áreas arteriales. Entonces está complejo, tiene un aneurisma venoso que se mete al ventrículo y un drenaje importantísimo al seno longitudinal inferior, y también a una dilatación increíble en la vena de Galeno, de tal manera que es un caso complejo. Además tiene ramas de malformación que están en los ángulos basales, de tal manera que es muy probable que la resección desde ahorita no la vayamos a hacer del 100%, puede ser que se logre un 80%, 85%, 90%, y el resto de la malformación que quede en los ganglios basales será enviado posteriormente a radiocirugía. Este es uno de los casos que va a requerir un tratamiento multimodal o de varias etapas, tanto embolización, cirugía como radiocirugía. Entonces van a utilizar 3 elementos. Caso complejo, y creo que hasta el momento, si no tuviéramos un servicio de terapia intensiva y de urgencias que sea capaz de manejar este tipo de cosas, el resultado sería completamente fatídico en las primeras horas. Y es la idea de que estemos logrando esto y mejorarlo en los hospitales como el infantil de Tlaxcala. Créanme que ni en el Juárez de México a veces las cosas funcionan así como van. Entonces, recibir un paciente de urgencia de este tipo en el Juárez de México puede ser costoso, y puede ser difícil también, tan difícil como acá o más. Hay cosas que no hay manera de lograr en los hospitales, y aquí a veces sí. O sea, es irónico, pero sí. Bueno, pues hasta acá sería el comentario. Pues, yo quisiera hacer un comentario. adelante, Rosy. Muchas felicidades, doctora. Nos llevaste de la mano en un caso de enseñanza muy bonito. Te quiero felicitar y no te sientas mal, porque somos los mismos cerebros y las mismas personas en hospitales de gobierno y en hospitales privados, pero no tenemos la misma tecnología. Incluso en grandes hospitales, por ejemplo yo, en el Centro Médico Nacional La Raza, no todos mis adscritos están sensibilizados al cuidado neurocrítico, pero es lo que tratamos de hacer. Y es muy difícil cuando tú le echas todas las ganas, toda la pasión, y es muy evidente cuando llega otro turno y casi lo dejan evolucionar a su libre albedrío, porque si no, pues no tendrías esas gráficas, ¿no? Si todos tuvieran ese compromiso o esa pasión. En los hospitales privados, pues como todos van por un pago y no nos gustan las demandas y uno escoge el equipo, pues los resultados son más satisfactorios y mucho mejores con toda la alta tecnología. Y no así en los lugares de gobierno, ¿no? Que llega un médico, le pone toda la pasión, pero llega el otro turno y lo deja evolucionar y lo deja complicarse, y luego vuelves a llegar tú y lo encuentras así. Entonces, lo importante, una estrategia que yo he hecho siendo jefe de servicio, manejando el Hospital General La Raza, que es un hospital de gobierno, pues es poner un apasionado del cuidado neuroquirúrgico en cada turno para poder tener la continuidad de llevar
realmente lo que quieres, de tu meta de ese día, ¿no? Y así hemos podido solventar estas situaciones, que el paciente salga como con muchas complicaciones o no con la calidad de vida que tú esperabas, que no es la misma en los hospitales privados, obviamente. Pero yo lo hago porque estoy sensibilizada a esto, ¿no? Por ejemplo, en mi terapia sí ya tenemos 4 camas de neurocríticos, pero fue porque yo lo tramité, porque las otras terapias de gobierno pues no lo tienen. Entonces sí, yo espero que este tipo de diplomados, de cursos, y se vaya sumando gente y logremos inspirar a otros a hacerlo bien, ¿no? Si nos llega un niño de 10 que toca piano, regresar un niño de 10 y que toque piano. No regresar un niño que se tenga que ir tanto tiempo a rehabilitación y que no sabemos si realmente va a llegar a como estaba antes de que sucedieran los hechos. Pero el haberte lanzado, haber hecho la ventriculostomía, te decía yo, por ejemplo, en la raza hay unos neurocirujanos sensibilizados que nos ayudan y los meten a quirófano inmediatamente. Pero depende del turno, porque hay otros que no, ¿no? Pero sí, es un procedimiento que tenemos que hacer y por el paciente, y sí también a veces lo hacemos en la cama, ¿no? Que no es la condición idónea ideal, pero pues estamos preparados. Pero también depende del turno. Si hay un neurocirujano sensibilizado, luego lo mete, y si hay otro que no lo mete. Entonces esto es así como ir contracorriente, pero pues lo más importante es esa pasión para no perderla, ¿no? Y seguir adelante. Doctora, si nosotros esta información se la mandáramos al doctor Helfield, imagínate que le presentas, que traducimos tu caso en inglés, con las imágenes, cómo las tomas, con tu celular, cómo juntas la información, cómo graficas. ¿Sabes qué nos diría él? ¿Qué nos diría? No, ahí va. Existen equipos suficientemente capaces, que no son muy costosos, que te permiten juntar toda la información. Hay una compañía que se llama Morbek Solutions. Son equipos que son sencillos de adquirir en el punto de vista de que puedas bajar toda la información minuto a minuto. Todos los parámetros que tienes en la pantalla de tu monitor, todos se bajan a tu laptop. Son soluciones estadísticas basadas en informática que se pueden hacer. Entonces él te va a decir, quiero monitoreo continuo, sería la primera información. Quiero gráficas continuas y te ayudo. Eso te va a decir él. Entonces vamos a traducir la información que tú nos des, la vamos a mandar, ese es el plan, y se las mandamos. Y la idea es tener la oportunidad. Dentro de este chat hay empresarios, hay 5 empresarios, están todos los empresarios que distribuyen Raumedic, está en Alemania. Hay una persona que escribe en inglés, no sé si lo hayas visto. Hay otra persona que está en Ecuador, que es Invimedic. Hay otros empresarios, para no citarlos a todos. El caso es que la idea es que hay que mandar esta información y sacarla afuera, traducirla y enseñárselas a ellos, para que nos den soluciones para poder adquirir recursos, para poder hacerla. Ese es el plan que proponemos. Muchas gracias.